Saludos a todos de parte de nuestra red Planeta Ajedrez. Ya muchos conocen nuestra cuenta de Twitter @planetajedrez o nuestro Instagram @planetajedrez o nuestro fanpage @somos Planeta Ajedrez. Y ahora recién estamos inaugurando este canal de YouTube. Y pienso que de una excelente manera, con la última partida del Grenki Chess Classic, un torneo que fue sobradamente ganado por el noruego Magnus Carlsen. La siguiente partida quizá no es la más bonita del torneo, pero sí una muestra clara del dominio del nórdico o vikingo, como suelen llamarle muchos periodistas. Y es que no solo Carlsen ha retomado su nivel de antaño, sino que me atrevo a decir que incluso lo ha mejorado. En los dos últimos torneos, en los cuales ha vencido con diferencia, ha logrado obtener más 30 de Elo, en lo que al día de hoy le hace alcanzar los 2.875 puntos de Elo, y está a solo 7 puntos de su máxima puntuación alcanzada el 1 de mayo del 2014. ¿Por qué digo que Carlsen ahora está jugando más fuerte que cuando alcanzó su máximo Elo? Pues porque si bien recordarán, el estilo de Carlsen se fundamentaba en su comprensión posicional y el tratamiento que le daba a las partidas comenzaba mayormente en el mediojuego o final, eh, y continuaba presionando durante largo tiempo hasta agotar a sus rivales, presionándoles en cometer errores o a cometer errores al tiempo que consumían mucho tiempo, y esto provocaba el mismo resultado. Recordemos que Magnus además es el número uno en la lista Elo en ajedrez rápido y en blitz, por lo que rara vez se le ve apurado de tiempo, y en este torneo recién culminado no fue la excepción. Quizá la única partida donde tuvo algunos problemas fue ante la joven promesa alemana Vincent Keimer, aunque pudo salir airoso al forzar el error del joven germano. Carlsen Reload o Carlsen recargado, algo que no es para nada difícil de comprender, pues ahora vemos que el noruego saliendo con ventaja de la mayoría de las aperturas que juega e incluso repitiendo una y otra vez las mismas aperturas en casos como la defensa siciliana, la variante Pelican, además de implementar diferentes innovaciones en diversas líneas anteriormente poco jugadas en la élite del ajedrez. Anteriormente, la única posibilidad de intentar quizá atrapar a Carlsen era obtener ventaja suficiente en la apertura, y por lo visto era un, pienso, una supuesta debilidad, pero eso ya es cosa del pasado. Es fácil buscar las estadísticas de sus últimas 20 o 30 partidas y notar un patrón claro. Ahora Carlsen es un hueso duro de roer en el tema de las aperturas. Bueno, ya basta de hablar y vamos a lo que íbamos con su última partida en este recién finalizado Grenki Chess Classic. Con blancas, Magnus Carlsen; con negras, Maxime Vachier-Lagrave. La partida comenzó con Magnus jugando C4, la apertura inglesa, y el francés prácticamente le jugó algo muy simétrico, G3, todo esto bastante jugado. Hay mucho en la base de datos para buscar este tipo de posiciones: G3, G6, alfil G2, desarrollando las piezas normalmente, alfil G7, caballo C3, caballo C6, caballo F3, D6, enroque corto, alfil F5, H3. Acá comenzó Carlsen con una variación, quizá esto es más típico de jugarse con las piezas negras, un esquema bastante, digamos que tranquilo, porque la idea es jugar D3 y luego alfil E3, evitando siempre el salto de caballo a G4, que es el típico que se realiza para, digamos que atacar el alfil de E3. H3 previa esa situación, ¿verdad? Algo profiláctico. H3, caballo F6, desarrollo normal. D3 con la misma idea que ya había comentado, enroque corto, alfil E3. Vemos que la hora del H3 evita el salto de caballo a la casilla G4. Continuó con A6, típica en este tipo de posiciones, buscar una ruptura en B5, aunque de momento no es posible. Dama D2, típico en los movimientos de Carlsen, que es simplemente desarrollar, buscar planes bastante sencillos, quizá más adelante la posibilidad de jugar alfil H6, como en efecto se realizó en la partida. Maxime, el francés, jugó B5. Esta posición se buscó en la base de datos y prácticamente hay una sola partida, o sea, hay una sola referencia, y
jugadores de menores de 2000 de elo. Por tanto, esto es una novedad en la élite. Aunque entrega un peón, la idea es, digamos que buscar una posición similar a los esquemas del gambito Benko o Volga, donde el negro busca llevar las torres una en A y una en B para presionar siempre sobre la diagonal. Esta es la idea básica de este tipo de posiciones cuando hay una entrega de peón. Carlsen capturó en B5, A por B5, caballo por B5, dama A5. Caballo regresó a C3. El punto importante en esta posición es que no es la misma situación que en el gambito Benko, donde el alfil está en C8, ¿verdad? Acá hay un pequeño problema con el alfil, ya que el plan típico de jugar caballo a D7, caballo a D6 o de repente reforzar el avance hasta caballo E5 ya no es posible debido a la amenaza G4 que deja el alfil en E6 y luego caballo G5 capturándolo. Ese es el inconveniente fundamental o la diferencia que hay bastante notable en esta posición con diferencia de un gambito Benko. La partida continuó con torre A, B8, torre C1, torre FC1, torre FC8, B3. Similar al esquema que se juega en el tratamiento que se le da al gambito Volga, ¿verdad? Donde muchas veces el blanco se ve forzado a realizar a jugada A4 o A3 y el negro presiona siempre tanto en B como en la diagonal. E5. Esta situación le permitió a Carlsen quizá maniobrar con más tranquilidad debido a que el mismo francés cierra la diagonal. La cerró con la única intención de buscar presionar el centro y evitar la ruptura en D4 que venía en pocos momentos. Después de la ruptura en D4 y los cambios, el blanco podría quedarse con el peón de más y con una situación más simplificada, una posición con menor cantidad de piezas. E5, alfil H6, proponiendo el cambio, caballo D4, alfil por alfil, caballo por F3, E por F3. He aquí el punto importante, no se podía capturar de alfil debido a que quedaba el peón de H3, digamos que indefenso, aunque de momento no se podía capturar debido a que el rey tiene que hacer rey por G7 y el blanco tendría que jugar o rey H2 o G4 perdiendo un tiempo. E por F3. Veamos acá el punto importante. Después del rey por G7, Carlsen juega F4. ¿Cuál es la idea de F4? Primero, salir del peón doblado. Abrir la diagonal. Tenemos la diagonal ya abierta, ¿verdad? Evita cualquier irrupción de la torre por la columna A. Fundamentalmente se elimina el peón doblado, pero lo más importante de esta posición es que va tanto el peón de E como el de C contra una sola debilidad que tiene de momento el blanco, que es el peón de D3. La partida continuó con dama A6, presionando la única debilidad que tiene el blanco por ahora, captura en E5 y la situación que había comentado anteriormente. Tenemos dos debilidades que pueden ser atacados, pues están en dos columnas abiertas contra una sola debilidad del blanco. Veamos que Carlsen defiende de manera táctica porque no es posible la captura con dama debido al cambio de damas, alfil por dama, y suelta el peón de C5, ni tampoco de alfil por el caballo por C5, ganando una pieza prácticamente. La partida continuó, caballo de 7, obligando al caballo a defender las dos debilidades que tiene. Es un caballo que, digamos que la función que cumple ahora es meramente defensiva, lo que le da mucha libertad a Carlsen de maniobrar primero por las casillas blancas, que vemos que hay un buen control de casillas blancas, y segundo, que ya el blanco tiene no tiene ningún problema para mover las torres, quizá una para E y una para C, y presionar ambas debilidades. La partida continuó con torre C3, va, digamos que a reforzar primero la defensa de D3 y presionar la columna C, donde está el peón C5 indefenso, y que de paso no puede avanzar, porque está, digamos que muy defendida la casilla C4 por ambos peones, ¿verdad? Torre B4, y Carlsen
opta por simplificar la posición. Digamos que los motores dan varias líneas aquí, pero la que eligió Carlsen es la más sana o menos compleja de las opciones que dan los motores. La simplificación vino por medio de caballo por C5, caballo por C5, torre por C5, torre por B3, ¿verdad? Obviamente si torre por C5, torre por B4, torre por B3, torre por torre, alfil por torre, y ataca el alfil, torre por D3, dama E2. La clavada, ¿verdad? La amenaza directa es torre por alfil, y al desviar la dama, la torre en D3 queda indefensa. Obliga prácticamente al negro a mover el alfil, a lo cual Carlsen se captura el peón, rey G8. Estas líneas son prácticamente forzadas en esta situación. Torre B1 amenaza la irrupción en la octava, fila, amenazando torre B8. Tendría que defender en este caso con alfil C8, y bueno, habría muchas amenazas de tipo alfil B7. En este momento juega el negro evitando cualquier irrupción de la torre, y Carlsen propone el cambio de las piezas. Torre por torre, rey G7, y propone otra vez la simplificación para quedarse con un sano peón de más. Lo más importante de este peón de más es que está en distintos flancos, está en otro flanco. Si este peón de A2 no estuviera en este flanco, sino que estuviera por lo menos en la casilla E3, la ventaja no sería tal, ya que el negro tendría muchísimas posibilidades de que la partida culminara en tablas. En esta situación no, vemos que entrega el alfil porque hay una amenaza clara, que es después de alfil por alfil, como ocurrió, dama E5 jaque y recupera el peón. Veamos la situación que había comentado. Este tipo de posiciones son bastante, digamos que provechosas para el blanco, porque el peón avanza muy fácilmente, ¿verdad? Lo importante es proteger al rey, tratar de evitar cualquier tipo de perpetuo, de jaque perpetuo de las tablas por ese tipo de repeticiones, al tiempo de que se va avanzando el peón, manteniendo siempre la dama en en posiciones centrales. La partida continuó con H5, quizá provocando a Carlsen para que capturara ese peón, peón por peón, peón por peón. Ahora, dama por H5 sería un error por dama por A2, y aunque Carlsen seguiría con peón de más, la situación sería distinta, ya que el peón de más está en el mismo flanco donde está el rey, y las opciones de tabla crecen tremendamente para el francés. Carlsen correctamente nota eso, y jaque en D7, rey G6, y avanza el peón. Dama E2, centralización, lo que ya se había comentado, centraliza la dama, apoya el avance. Vemos que cualquier jaque que intente dar el negro, en este caso solamente tiene el jaque en E1, no provoca ninguna captura, no otorga nada, y después de rey G2 no se le terminan los jaques a las piezas negras. Cambiar damas en E5 después de eso no tiene sentido, porque cualquier cambio de damas es beneficioso para las piezas blancas. F5, quizá intentando acorralar un poco al rey blanco, qué sé yo, con idea de F4, F3 y buscar redes de mate, pero como veremos en la posición, no existe tal tipo de posiciones, de jugadas que se den para causarle un poco de daño al blanco. A5, F4, rey G2, F3 ya no es posible, el cambio de dama siempre perjudica porque obtiene el peón pasado y prácticamente ganador. Rey H6, dama F4, dama C4 y rey F3. ¿Qué ocurre? Que el peón ya está perdido, ya quedaría con dos peones de menos, la posición es insalvable. Cualquier tipo de jaque, el blanco sencillamente juega rey por F4, quedándose con otro peón de más, y posteriormente puedo devolver a G3 y G2, y ya sencillamente puedo empezar a dar jaques y seguir avanzando mi peón hasta promocionarlo. Ante esta situación, el francés se rinde, y bueno, es evidente la posición como ya está perdida. Pero lo más notable de este tipo de posiciones o de este tipo de partidas que ha jugado Carlsen es que a lo largo de todo el torneo, de todo el evento, estuvo siempre jugando de una manera muy incisiva, presionando, buscando el error del rival, pero no solo como anteriormente lo había hecho, quizá agotando al rival con innumerables posiciones y jugadas
tediosas que alargaban la partida 50, 60, 70 movimientos, sino esta vez siendo más incisivo, incluso desde la misma apertura. Esa es la novedad que hemos estado hablando, que he estado hablando al principio del video, y es que ahora Carlsen, según lo visto, tiene un buen repertorio, es decir, está comenzando a atacar o a presionar desde la misma apertura, algo que no se le veía en anteriores circunstancias. Digamos que de un año para acá o de unos 3, 4 torneos para acá está jugando de una manera muchísimo más fuerte e incisiva. Y bueno, vemos los resultados ya siendo prácticamente casi alcanzando su top, su máximo de elo. Está solamente a 7 puntos, como ya había mencionado. Y bueno, a la espera de nuevos eventos y seguir viendo estas increíbles partidas que nos ha deleitado Magnus Carlsen. Bueno, eso es todo por ahora. Y bueno, les recuerdo, estamos trabajando en la página web. Anteriormente habíamos trabajado con una extensión de dominio.com.be, ¿verdad? Que era planetajedrez.com.be. La misma sigue activa, pero ahora ya estamos trabajando en la nueva plataforma, en la nueva página de divulgación de ajedrez y todo esto relacionado a las partidas y a los eventos, que será planetajedrez.net. Está en construcción, estamos en ese procedimiento y bueno, probablemente en un par de semanas ya tengamos la página web en funcionamiento. Bueno, eso es todo por ahora y bueno, nos vemos en el siguiente video.